Bolivia y su historia. No es compleja, ¿verdad? Puesto que a lo largo de estas clases aprenderemos un poco más de todo el contexto que involucra. El día de hoy los invito a tener otra aventura académica y a revisar parajes de la historia de Bolivia. Bienvenidos a esta nueva clase. La historia de Bolivia es riquísima en toda su extensión. Te invito a seguir la lectura del libro para conseguir el objetivo que quieres, que es aprobar el examen del prefacultativo. Continuamos estudiando esta maravillosa historia. Tema número 2. Del origen a los estados prehispánicos. Después de Tiahuanacu en el año 1250, encontramos en el altiplano un escenario distinto al anterior. Ya no es una unidad política centralizada, sino una serie de señoríos o desarrollos regionales. En cuanto a las expresiones señorío, el término enfatiza el poder de un señor como era una realidad local. La expresión desarrollos regionales tiene una mayor aceptación entre los arqueólogos, pues hace énfasis en el proceso ligado a la cultura material más que a la política. Se conocen como señoríos a las organizaciones sociopolíticas ubicadas sobre todo el altiplano. También tenían tierras en los valles, en las costas, como en la región interandina, por tanto no era netamente altiplánico. La situación en las diferentes regiones era desigual, pues la influencia de Tiahuanaco en lugares como Oruro o el norte de Potosí parece que no fue tan contundente como la del lago Titicaca. Lo que parece común en todas las regiones del lago Titicaca, los salares de Uyuni y de Coipasa en el sur de Potosí, los valles de Chuquisaca e incluso en los llanos de Moxos, es el incremento de la población y un cambio en el patrón de asentamientos, mayor extensión de tierras cultivadas, así como el uso de terrazas de cultivo y de canales de riego en Potosí y Chuquisaca. En el altiplano es común la utilización de sitios de altura fortificados y es posible que incluso en el Beni hubiera alguna forma de protección mediante fosos o canales. Otro elemento común a esas formaciones sociales es la constante interrelación y circulación, además de una explosión de identidades expresadas en una infinidad de estilos cerámicos. De lo mencionado, es sumamente importante subrayar el rol que jugaron las llamas como animales de carga y que permitieron una profusa circulación de bienes materiales y simbólicos. Los señoríos y la ausencia de Estado. Nos encontramos con unidades de difícil denominación como estados, no solamente porque tenían un carácter más restringido en cuanto al territorio, población y organización social, sino porque tuvieron instituciones que formaran un estado propiamente dicho. También hubo un incremento en la construcción de pucaras o sitios defensivos y la aparición de una nueva manera de enterramientos en los chulpares. Estos cambios produjeron otros caracteres evidentes en las prácticas del gobierno descentralizado y en la apropiación corporativa de recursos. Esta forma de ejercicio del poder y apropiación de recursos podría reflejarse en la organización de los ayllus. Los señoríos altiplánicos se caracterizan por el dominio de sus autoridades sobre una población organizada en una cantidad variable de grupos de parentesco o ayllus que ocupaban un territorio central en el altiplano, con dominio discontinuo en otras ecologías, las que John Murray llamó control vectorial.
y Ramiro Condarco las denominó simbiosis intersonal. El control vertical o simbiosis intersonal es un modelo de funcionamiento económico de la sociedad andina que difiere de su denominación de acuerdo a cada criterio. En el altiplano, las autoridades de los señoríos ejercían su poder según líneas de descendencia de un antepasado mítico. Diversidad cultural y lenguas originarias. La diversidad y distribución de las lenguas originarias proporcionaba una interesante base para establecer la diversidad cultural. Existió una sucesión de lenguas y culturas en los Andes que fueron superponiéndose en el tiempo, pero sin eliminar necesariamente a la precedente. Se sabe que hubo muchas otras que se perdieron en el tiempo. Las lenguas en tierras altas y en los valles sobrevivieron hasta el periodo colonial. Estas son la urquilla, la puquina, aymara y quechua. En las tierras altas y hasta donde se conoce, la lengua más antigua fue la uruquilla, hablada por los urus. Más tarde aparece en el escenario andino la lengua puquina, que se habla en el altiplano, en los valles orientales y occidentales de la cordillera. El lingüista Alfredo Torero logró establecer la lengua preponderante en la región del lago Titicaca, y esta era precisamente el puquina. La principal recopilación actualmente existente en las lenguas bolivianas es la coordinada por Peter Muysken y Millie Cravels, con 2 volúmenes ya publicados, Lenguas de Bolivia, más otros 2 en proceso. El panorama precolonial era mucho más complejo que el actual. Muysken y Cravels piensan que del foco amazónico norboliviano, donde persisten bastantes lenguas aisladas y en serio en peligro de extinción, podría haber surgido alguna de las actuales familias lingüísticas de Sudamérica, incluida la tupi o la guaraní. Varias familias lingüistas persisten, como el tupi-guaraní en el Chaco y el Oriente, el arawak en la Amazonía Central, el tacana en el Amazonía Norte, el pano, el ayoreo, el samuco, el besireo chiquitano en el Oriente, el chimán, mosetén, movima, yuriaracaré, canichana, cayubana, itomana y el leco. Son idiomas que todavía los estados plurinacionales que componen a la gran nación boliviana las hablan. Más moderna que las anteriores es la lengua aymara, que es uno de los 3 dialectos de la lengua aru, con la hipótesis de que su origen data en la costa central del Perú. La expansión del aymara hasta el Cusco fue gracias al Imperio Huari y su difusión debe en buena parte al tráfico de los caravaneros que circulaban por la región. El quechua ingresó al territorio del Collasuyo con los incas, que lo fueron expandiendo como parte de su política. Los señoríos del altiplano. En los Andes, la más fluida articulación entre las tierras del altiplano con los valles y la costa, con los llanos orientales y el desarrollo mismo de las regiones altiplánicas hasta donde se tiene conocimiento, se tuvo poco contacto con las tierras bajas del este del territorio boliviano. A lo largo de los siglos se fue construyendo en el altiplano un sistema de control de espacio que estaba vigente cuando llegaron los españoles, cuyas principales características son la apropiación y explotación del territorio en forma vertical, salpicada y a su organización de manera segmentada y jerárquica. Se dice que es vertical porque las poblaciones con su núcleo de poder controlaban bofedades y otros recursos de tierras muy altas. También el propio altiplano, en los yungas, así como en los valles interiores o en la costa, se denominaba salpicada, porque era un tipo de control no continuo, sino como un archipiélago. Se dice que es segmentada porque su territorio estaba organizado en fragmentos, incluyendo unos a otros.
como una marca que reunía varios ayllus. Se dice que era jerárquica porque tenía segmentos con distintas categorías y tamaños donde vivían autoridades y en algunos destinados a viviendas secundarias. Thérèse Boucher, en 1987, nos da un aporte que permitió comprender que el eje acuático de norte a sur fue a partir de la organización del espacio, también conocido como taipi. Cada señorío se organizó en torno al nombrado eje. Había una distribución de los señoríos según los sectores del Urkuuma, el altiplano norte, el Circun Titicaca, el Circun Popó, las charcas y algunas regiones que no entraban en el orden precisamente de esta distribución. Cultura material. Quedaron restos del periodo Pucara o construcciones de defensa de altura, chulpas, cerámicas, textiles y un poco de metalurgia. Se acrecentó el uso de los camélidos, principalmente de la llama. La lengua dominante fue la aymara y su deidad el Illapa o el rayo, según los estudios de algunos antropólogos. Los pucaras, intermedio tardío, periodo donde las poblaciones abandonaban las planicies y se asentaban en las alturas, lo que muestra un periodo de conflictos entre grupos o de carencia de tierras para cultivar y pastorear. El cambio climático provocó muchos cambios como migraciones de pueblos desde el sur, a lo cual se acrecentó y se generaron más pugnas de poder. Torres funerarias o chulpas. Son construcciones con estrecha relación entre las áreas lingüísticas aymara y chulpa. Representan un culto a los ancestros, complementando al parecer con un culto a los cerros, a los montes y a los volcanes considerados como huacas importantes. Reservadas para autoridades principales, eran colocadas en posición fetal y momificadas, envueltas en una cesta. La introducción de las chulpas fue un fenómeno repentino a partir del siglo XVIII, periodo que coincide con las sequías. Se cree que la tradición surgió en el siglo X, entre las torres adoratorias de Toconce, en Loa Superior. Cerámica, textiles y metalurgia. Se da paso a una cerámica utilitaria en su determinado dominio. El color negro es el que predomina y tiene diseños simples. Difícil de sostener que haya una relación entre la identidad étnica y el estilo de la cerámica. Los textiles ya son muy escasos. La metalurgia en el Collasuyo es un espacio de la minería que abre a la plata y al oro, al estaño, al cobre. Y estos recursos se utilizaron después para patrocinar las guerras. Solo se conocen los laruques, los tupus, las hachas. La función que tienen estos es más simbólica. Pasamos a la cultura Moyo, del 1200 al 1480 después de Cristo. Destaca la cultura Moyo en los desarrollos regionales del altiplano. La cultura Moyo no presenta una ruptura social, es que es cronológicamente anterior a los señoríos. Está ubicada en los valles moceteños del norte del departamento de La Paz. Está caracterizada por una construcción de ciudadelas de piedra. Considerado como un tipo de puente entre la cultura tihuanacota y los incas. Su desarrollo se dio en las provincias Larecaja, Muñecas, Camacho, Saavedra y Franz Tamayo del departamento de La Paz. Tiene unas características culturales que está regida básicamente por la forma de una ciudadela, que es un tipo de asentamiento catalogado como urbano defensivo. Fue un centro urbano de mayor importancia y una ciudadela construida para evitar la incursión de los grupos nativos selváticos. No presenta espacios militares o religiosos, en su mayoría son edificios unifamiliares. Características culturales de las ciudadelas. Son un tipo de asentamiento catalogado como urbano defensivo. Hay que distinguir que Incazahuaya
fue un centro urbano de mayor importancia y considerado como una ciudadela construida para evitar la incursión de grupos nativos selváticos. No presenta espacios militares o religiosos, en su mayoría son edificios unifamiliares. La importancia inca en Bolivia. El imperio de los incas y su origen. Se han dado diversos mitos, entre ellos los del Inca Garcilaso, mestizo de origen cusqueño, indicando que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja de hermanos esposos, Manco Cápac y Mamaojlio. Ellos tenían el encargo divino de llevar una vara de oro para establecerse allí, donde ésta se hundiese. La vara se hundió en el Cusco, donde enseñaron a tejer, a sembrar maíz, a adornar al sol y otras actividades civilizadoras a la gente del lugar. Otros autores señalan que Manco Cápac y Mamaojlio salieron de la roca sagrada de la isla Titicaca y subrayan que antes de ellos la gente vivía sin orden ni gobierno. Manco Cápac y Mamaojlio, como hijos del sol, aparecen entonces como los fundadores de una dinastía gobernante de origen divino, que el mito sitúa en Tiahuanacu o en la isla del Titicaca, los mismos lugares de donde se sitúan los mitos de la creación del mundo. Investigaciones de los años 1980 y 1990 dan evidencia que la caída del Imperio Wari se realizó cambios en cuanto a la ocupación de terrenos. Se trataban de diversas poblaciones de las mismas que interactuaron dentro de un periodo denominado Quilque, propio del intermedio tardío. Parte de esto identifica un origen más evidente y muy similar al observado en la cuenca del Titicaca, donde el formativo y donde diferentes grupos de la cuenca del Cusco pelearon por la hegemonía política, por lo que muestran los datos que son los que impusieron los quilques el origen del desarrollo regional. Los incas manifestaron tendencias de centralización política regional, aspecto que se reflejó en la creación de centros administrativos. Uno de los más importantes fue Ollantaytambo. Dos regiones fueron las más importantes en el área que circunscribe a Tiahuanacu, con un asentamiento ritual y administrativo, que no se sobrepuso al sitio más temprano, probablemente representado por su importancia religiosa. Copacabana, un centro ritual y multiétnico donde se concentraban las poblaciones provenientes de diferentes partes de los Andes. Existen 4 niveles de mandato en un inca de sangre real. Incas de sangre, Hatun Curacas, incas de privilegio, curacas eventuales. La estratificación administrativa dio curso a un surgimiento de instituciones económicas como la mita. Expresión imperial de los incas en los Andes. La lógica expansionista se desarrolló en base al reconocimiento de los siguientes 4 etapas. La primera, expansión del Pachacuti, 1438 a 1463 en los alrededores de Cusco. Las expansiones Pachacuti, Tupac Yupanqui, de 1463 a 1471, que extendieron el territorio hacia el norte. La expansión de Tupac Yupanqui en 1471 a 1493 extendió todo su territorio al sur, contemplando la llegada al altiplano y todo lo que corresponde hoy a Bolivia. La expansión Guayana Cápac de 1493 a 1525, que se extendió de los territorios de los Chapayonas. También el Tahuantinsuyo se encontraba dividido en 4 partes territoriales, y estas eran el Chinchasuyo, el Continsuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. La importancia para Bolivia. Como parte de su proceso expansivo, se hizo evidente la presencia de los incas en los Andes, centro-sur. Su lógica del aprovechamiento de los diferentes recursos en esta parte del territorio le ofrecía un efecto a la región que posibilitó que el imperio tuviera un contacto con las tierras bajas. Se empezó a evidenciar una jerarquización mucho más estricta, la que se sostuvo a pesar de que los pueblos fueron sometidos. Se dio lugar a una nueva concepción territorial de movimientos de norte a sur. Uno de los aspectos más relevantes fue el movimiento de bienes y servicios.
Se ha establecido movilizaciones de poblaciones locales, una de ellas promovida por Huayna Cápac, quien impulsó la movilización de minas sin precedentes en los Andes centro-sur. Complejo ritual en el lago Titicaca. Un complejo ritual de gran envergadura para los incas fue el lago Titicaca, conformado por Copacabana, la Isla del Sol, la Isla de la Luna. Se erigieron los principales templos y palacios de esta parte de los Andes. Este complejo estaba relacionado a las rutas de peregrinación y purificación que hacían los incas hacia la roca sagrada, lugar de su origen mítico. Ya sea como un elemento natural o un lugar consagrado culturalmente, el lago Titicaca inspiró la construcción de una ideología que tiene repercusiones hasta la actualidad. La peregrinación sagrada hacia el lago, cubierta por el velo del sincretismo católico, se reproduce cada año en la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, en Semana Santa y en el aniversario de Copacabana, el 6 de agosto. Con los miles de fieles que peregrinan hasta el santuario prehispánico. Las minas de Chuquiago y de Porco. La actual La Paz era parte de un valle muy rico en oro, por lo cual se denominó Chuquiago Marca. En un trabajo arqueológico reciente se sistematizaron los diferentes periodos de asentamiento, desde el formativo, 1500 a.C. al 400 después de Cristo, hasta la época inca, constatando alrededor de 3000 años de poblamiento de este valle. El denominado periodo de desarrollo regional, luego de la caída de Tiahuanacu, donde se empieza a observar un panorama multiétnico. El periodo de ocupación inca se caracterizó por el desplazamiento y asentamiento de minas de diferentes señoríos impuestos a la administración imperial. Existía un manejo dual del espacio en La Paz, a cuya cabeza estaban los caciques. El motivo de la dinámica fue el aprovechamiento del recurso aurífero del río Choqueyapu, recurso probablemente utilizado desde tiempos de Tiahuanacu, el cual motivó la presencia imperial en la región. En 1534, Francisco Pizarro se adjudicó las minas y continuó su explotación en tiempos coloniales. Para 1400, año de fundación de la ciudad de La Paz, las vetas de oro estaban completamente agotadas y las bocaminas abandonadas. Al parecer, las razones para elegir el sitio de fundación actual fueron la provisión de agua y leña y su posesión del límite étnico y punto de encuentro entre 4 de los corregimientos indios, La Arecaja, Sica-Sica, Omasuyos y Pacajes. Similar situación parece haberse dado en otras regiones de los Andes, por la explotación del oro, las minas Chichas, la mina de Porco, las que según el historiador Pedro Sánchez de Oz, secretario de Francisco Pizarro, fueron las que más se explotaron durante ese periodo. Aprovechamiento de la producción agrícola. Eran 3 formas más comunes para el desarrollo de la agricultura: la construcción de andenes o tacanas, la reutilización de camellones, el uso de lagunas artificiales. El Capac Ñan en Bolivia. Empieza en Cusco, se extiende a manera de red por toda la región andina. Sus registros muestran que estaba dispersa a lo largo y ancho de lo que hoy es Bolivia, definiéndose principalmente 2 áreas, el sector Uma y el sector Urco de nuestro territorio. La entrada del Capac Ñan en el territorio boliviano se da a partir del Desaguadero y llega al sur de Bolivia ingresando casi hasta el territorio argentino. Sitios relacionados a los caminos incas son los tambos y las postas, lugares donde se cobijaban los viajeros de sus largas caminatas por los Andes. Algunos de estos sitios presentan una inmensa plaza rodeada de callanas o piedras a una especie de pirámides. Este tipo de enormes centros abiertos son también una característica fundamental de la ruta principal. La conquista de otros territorios. Establecido el imperio y sus estrategias de control en los Andes y los valles mesotermos, se incidió en una campaña militar esforzada para establecer el control político y económico de otras regiones. La conquista o expansión hacia la Amazonía o el Chaco fue uno de los últimos eventos desarrollados por los incas en esta parte de los Andes.
Muchas son las teorías acerca de cómo 200 hombres en Cajamarca sometieron a un imperio de millones de habitantes. Lo cierto es que si todo hubiese estado a favor del sistema en el que las poblaciones vivían, los españoles no habrían logrado el control del imperio. Como se verá en el siguiente capítulo, la colonia marcó un nuevo contexto para las poblaciones andinas, seguramente como parte de un destino que no podría evitar y que era ineludible, la secuencia diacrónica en los Andes. Poblados cubiertos de la selva en el Beni. En la percepción de mucha gente, Bolivia es un país andino. Sin embargo, 2/3 partes del territorio boliviano corresponden a las tierras bajas, con aproximadamente 684.000 kilómetros cuadrados de tierras bajas. Son mucho más grandes que el Paraguay y geográficamente muy diversas. La mayor parte de estas regiones carecen de investigaciones sobre el pasado prehispánico. Sin embargo, existen regiones que han recibido desde hace muchos años la atención de los arqueólogos. Una de ellas, los Llanos de Mojos en el departamento de Beni. Los Llanos de Mojos son sabanas tropicales que inundan periódicamente su extensión de casi cerca de 130.000 kilómetros cuadrados. Es tan grande como el departamento de La Paz. Se trata de un mosaico de sabanas geoecológicamente muy diferentes. Un aspecto importante de la conformación aluvial de los Llanos de Mojos es la falta de piedras, lo que obligó a los habitantes a conseguir piedras mediante el trueque o comercio para fabricar artefactos y otros materiales como la arcilla. La inexistencia de artefactos de piedra en la región influye determinadamente en el reconocimiento de los cazadores y recolectores tempranos en el registro arqueológico. Cazadores y recolectores tempranos. Las huellas que dejaron los primeros pobladores de los Llanos de Mojos fueron monóculos de conchas de caracol, 3 de estos cubiertos de gran parte por sedimentos de eventos aluviales posteriores. 2 de las islas están situadas en la ciudad de Trinidad y una al sur del lado oeste del Mamoré. Según los investigadores, ninguno de estos sitios fue permanentemente ocupado, aunque se observó que los sitios evidenciaban una dinámica de recuperación. Desarrollos formativos. Del periodo formativo que, según el esquema clásico, incluyen los procesos de sedentarización, los primeros pueblos iniciaron la agricultura y apareció la alfarería. Parece iniciarse en la masonería más temprana, en los Andes. En los Llanos de Mojos, el periodo carece de datos. Es posible que los sitios del formativo se encuentren cubiertos por metros de sedimento aluvial. Desarrollos regionales en los Llanos de Mojos. La riqueza arqueológica de los Llanos de Mojos es simplemente impresionante. Se encuentran grandes obras de tierras correspondientes a las épocas precolombinas. Actualmente se reconoce la existencia de por lo menos 7 áreas culturales en los Llanos de Mojos. Las lomas altas al sureste de los Llanos de Mojos. Las lomas denominan a montículos cubiertos por el monte. Se pensó que los antiguos habitantes de estas lomas se construyeron para protegerse contra las inundaciones periódicas comunes a los llanos. Sin embargo, las lomas se encuentran en una región que no se inunda, ni siquiera en años con lluvias excepcionales. Se ha postulado que estas lomas no fueron construidas como respuesta al peligro de posibles inundaciones, sino porque su emplazamiento les brindó una relativa estabilidad. Tales condiciones han permitido un asentamiento largo, estable y seguro en la región, de la cual dan testimonio las aproximadamente 400 lomas que deben existir al sureste de los Llanos de Mojos. Todavía se desconoce la razón por la que estos pueblos fueron abandonados, unos 100 años antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, cuando llegaron los jesuitas a la región, mediante estudios arqueológicos, se sabe que éstas tenían paredes de barenque revestidas con barro. La dieta de los habitantes de las lomas estaba basada en plantas, especialmente el maíz. Consumo de carne muy reducido. Se sabe que también los individuos estaban bien alimentados y eran bastante altos. Algunos de los hombres superaban el 1,70 m. Sin embargo, su esperanza de vida era muy baja. Más de la mitad había muerto antes de alcanzar los 20 años de edad y el 20% no sobrevivía el primer año de vida.
Los huesos de los ciervos eran utilizados con preferencia en la fabricación de puntas de flecha, agujas y otros utensilios y adornos. Muy estimada era la carne de pato negro como la de pato criollo, y hay indicios para presuponer que criaban a estas aves. Los sitios con zanjas al noreste. En la provincia de Itenes, al noreste de los llanos de Mojos, se han registrado pueblos sedentarios agrícolas que ocuparon esta región. Las zanjas son sistemas de fosos que rodean a los poblados de manera de fortificación. Los camellones y asentamientos prehispánicos al oeste del Mamoré. En los llanos de Mojos, al oeste de Mamoré, se han estudiado principalmente camellones o campos drenados. Son grandes plataformas de tierra de tamaño de altura variable que fueron construidas para sembrar. Los estudios de Walker Lombardo han demostrado que los camellones en la región estaban situados en las partes más altas que el entorno geográfico ofrece. La literatura sobre los camellones es larga y existen posturas divergentes en cuanto a su funcionamiento. A manera de conclusión, podemos decir que se confirma en el registro arqueológico de las tierras bajas que los inicios del principio y del primer milenio de estas sociedades sedentarias fueron los cambios sociales y políticos importantes. Posiblemente un aumento demográfico originó que las aldeas de varias poblaciones adquieran en algunos casos una estructura casi urbana diferente, cultural. Construyeron grandes edificios, plazas, caminos y fortificaciones a lo largo de 1500 años. A estas obras se suman las construcciones dedicadas a la intensificación agrícola, lo que influye de manera decisiva en la modificación del paisaje a gran escala. Evidencias arqueológicas de estas sociedades fueron encontradas hasta ahora únicamente en los llanos de Mojos. Tales hallazgos nos abren los ojos para ver que en Pando, Santa Cruz y Tarija, cientos de sitios arqueológicos correspondientes a diferentes periodos de tiempo y culturas prehispánicas están todavía esperando contar su historia, la cual espera ver la luz antes que sus ruinas sean completamente devastadas. Hemos revisado lindos parajes de la historia de Bolivia. Hemos compartido entre tertulia académica una gran parte de la historia de nuestro querido país. Te invito a que nos acompañes la próxima semana a seguir en esta aventura académica, seguir estudiando las páginas de nuestra querida historia y revisar todo lo que hace a nuestra querida Bolivia. Hasta la próxima semana.